Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de La Quinta Emprende, un espacio donde conversamos de emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. Hoy tenemos un gran invitado. Juan Contreras es director ejecutivo de Inervix y Sattva Investments, empresas vinculadas con el área de innovación y desarrollo tecnológico que han tenido un gran éxito a nivel internacional, llegando incluso a trabajar con el ejército de Estados Unidos. Juan también tiene una vasta experiencia en gestión de proyectos, innovación y desarrollo tecnológico en la industria 4.0. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Constanza. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar de lleno, a modo de spoiler, antes de conocer toda esta historia con el ejército estadounidense. Queremos conocerte a ti. Cuéntanos cómo empezaste a trabajar con inteligencia artificial y cómo empezaste a también desarrollar esta innovación tecnológica también fuera del país. Bueno, la verdad es que hace ya bastante tiempo me vi involucrado en proyectos tecnológicos, sobre todo de lo que es el concepto de gestión de proyectos. La verdad que dentro de mi formación como ingeniero industrial me empecé a involucrar en lo que es el project management. De hecho, hace mucho tiempo atrás formé mi primera empresa relacionada a lo que es gestión de proyectos, basado en la utilización de software y buscando justamente cómo poder optimizar los proyectos y que puedan hacer su buen rendimiento tanto en términos de plazo, de costo, etcétera. Esto como ingeniero civil industrial, que tengo entendido que es tu profesión de base. Así es, ya. Sí, efectivamente. Y ya por esos años, que estamos hablando 2008, 2010, a medida que me fui metiendo en el tema de project management, a la par me empecé a relacionar con un muy buen amigo que es Ian Hughes, quien él estaba con un proyecto de visión artificial, y básicamente es cómo aplicamos la inteligencia artificial a lo que es el concepto de entender el entorno desde el punto de vista visual. Y cuando me empezó a contar de sus proyectos, y que la verdad con Ian somos amigos de hace muchos años, yo creo, el año 2000 aproximadamente, nos empezamos a encontrar en tópicos comunes, en cómo tratar de gestionar un proyecto que en este caso era de tecnología, de alta tecnología, de temas de innovación, y que dada mi formación desde el punto de vista de project management, que era mucho más estructurado, me empezó a interesar en cómo podíamos aportar desde el punto de vista de la gestión, en poder hacer que estas tecnologías pudieran tener impacto. Y es así que me empiezo a involucrar en el primer proyecto relacionado con temas de inteligencia artificial, de lo cual en ese entonces yo no sabía absolutamente nada. Y como todas las cosas, siempre hay una primera vez, y la verdad que partimos ya haciendo los primeros proyectos, me empecé a involucrar, a poder entender, y la verdad que le agarré el gusto, y de poquitito empecé ya a meterme y a entender el tema de inteligencia artificial, los conceptos de industria 4.0, hasta que al final, por esas cosas de la vida, dejé el lado de mi empresa de project management y me empecé a dedicar a lo que es innovación e inteligencia artificial. Me quiero meter un poco en el lado de Ian, de tu socio, que tengo entendido ahora que con todo el éxito que han tenido también, está en Estados Unidos, incluso en la sede que tienen Inervix allá. ¿Cómo se da esta dinámica? Porque tengo entendido que también él tiene otro perfil, que si bien es tu amigo, no se parece tanto al tuyo, a tu perfil profesional. Sí, es verdad. Bueno, él es ingeniero electrónico, y claro, la verdad es que en ese sentido las cosas que teníamos un poco más disímil y que podríamos decir son finalmente complementarias, es que él tiene una alta creatividad, sin embargo, obviamente la estructura es un poco más deficiente, por decirlo de alguna forma. En cambio, yo tengo más el tema de cómo estructurar las cosas y quizá un poco menos de creatividad. Y por lo tanto hicimos muy buen complemento. Con eso empezamos en el fondo a plantear una serie de proyectos que fuimos desarrollando con el tiempo, obviamente armando también equipo. Hoy día somos una empresa de 15 personas aproximadamente, en la cual obviamente vamos distribuyendo los distintos talentos. Pero la verdad que la relación con Ian ha sido muy entretenida, porque al final de alguna forma él ha ganado experiencia desde el punto de vista de la estructuración, y yo también he ganado mucha experiencia desde el punto de vista de la creatividad y la innovación. ¿Hay alguna idea loca que se le haya ocurrido a Ian y tú le dijiste como, compadre, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que ordenar la cancha primero. Yo creo que dentro de las ideas, no sé si tan locas, pero absolutamente fuera de lo que yo podría haber estado acostumbrado,
es que él tiene muy buena relación con muchos amigos que son artistas. Artistas de gran talle, que en el fondo tienen proyectos exhibidos en varios museos, y hay uno en particular que era un proyecto que consistía en cómo mostrar con tecnología una obra de arte, y que esta era un concepto que se llama Arena Tweet para nosotros, y que lo que hacía era hacer consultas antes como se conocía Twitter, hoy día X, rescatar Twitter y con ciertos brazos robóticos poder escribirlo sobre la arena y después limpiar, para poder transmitir una sensación de que las cosas que uno escribe en la red quedan permanentes, pero cuando se escribe en la arena pasan con el tiempo. Y ahí un proyecto que era meramente entre arte y tecnología y tratar de entender tenía varias dimensiones que tenían que tratar de convertir en un punto. Absolutamente, para mí fue algo completamente loco, no algo que estaba acostumbrado además. Oye, quiero referirme a lo que dijimos también en la introducción, como una persona de Valparaíso, porque ustedes tienen su sede acá en Cerro Alegre, tengo entendido, cómo una persona de Valparaíso llega a trabajar por más de 10 años con el ejército de Estados Unidos. ¿Cómo es esa historia? Sí. Bueno, ahí hay mucho de lo que hizo Ian respecto a su profesión como electrónico, a meterse en el concepto de visión artificial. Y uno de sus primeros proyectos tenía que ver con poder entender el funcionamiento de la retina y también poder ver cómo este software de evaluación de camuflaje podía justamente hacer un buen trabajo. Ese proyecto fue presentado en una feria en la cual coincidentemente había personeros del ejército de Estados Unidos. ¿Ustedes sabían que estaban ellos? No tenían ni idea, absolutamente. Y ahí, cuando conocieron el proyecto, los invitaron a postular en el fondo a lo que son fondos o subsidios por parte de la Embajada de Estados Unidos para poder en el fondo desarrollar este tipo de proyectos. Afortunadamente Ian lo hizo, ahí estuvimos en el fondo formulando el proyecto previamente tal. Y ¿Esto alrededor de qué año fue? Esto debe haber sido 2009, 2010, como los primeros proyectos, los cuales ganaron los primeros fondos y ni siquiera tener empresa, era solamente la idea. De hecho yo muchas veces era más conversa de mi parte con él sin ni siquiera pensando en formar empresa. Entonces ahí parte un poco la relación de Ian con, primero, la embajada. De hecho conoce a su señora, así que ahí está todo bien relacionado. Y posteriormente, después de haber ganado estos subsidios para poder desarrollar el proyecto, se fueron apalancando con otros tipos de proyectos relacionados con la Oficina de Investigación Naval, que es ONR, que en este caso vendría siendo como la Armada estadounidense, que también poseen de estos mismos tipos de fondos. Y así fue creciendo la relación y la confianza con el representante del Ejército de Estados Unidos en la embajada, y la verdad que eso también permitió dar la certeza y la confianza técnica para poder seguir abordando más proyectos. Y con pera y manzana, ¿cómo funciona este proyecto? Bueno, este proyecto parte primero con una problemática en la Antártica. Por allá en el 2014 empezamos a conocer un desafío que tenía el Ejército de Estados Unidos, que era poder optimizar la ruta logística desde Puerto a Polo Sur, en la Antártica. Ese trayecto, que se desarrolla por cerca de un mes, recorriendo 1.600 kilómetros, se hace básicamente con radares de penetración terrestre para poder escanear el suelo y poder entender lo que hay debajo. Y es así que nosotros, frente a esa problemática, propusimos la idea de generar un vehículo autónomo de avanzada que pudiera entender el terreno y que sirviera como guía. A medida que fue pasando los años, planteamos justamente esta idea para poder adjudicar un primer subsidio de desarrollo en términos de investigación, lo que permitió después incluso ser entrevistados por el Discovery Channel, que vinieron acá a Chile a hacernos un programa. Y posterior a eso, esta idea empezó a tomar vuelo en términos de decir, ¿sabes qué? Este se va a transformar en un modelo de inteligencia artificial
que permite entender el terreno que está delante de un vehículo, y no solamente en la Antártica, sino que en cualquier lugar. Y es así que después de transcurrido 10 años de lo que fue la primera idea, hoy día estamos con un contrato, ya no es un subsidio, sino directamente un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene que ver con hacer una comparación de tecnologías extranjeras, para ellos obviamente, de movilidad autónoma. Y ahí este modelo de inteligencia artificial lo que hace, en simple, es a medida que va visualizando el terreno que está adelante, puede entender a través de las cámaras si el terreno que está visualizando, ya sea barro, ya sea arena o cualquier otro tipo de terreno, tiene algún riesgo de que el vehículo se pueda quedar estancado o atrapado, o que en el fondo pueda revestir un peligro. En base a esa evaluación, tal como cuando uno va caminando por la calle en día de lluvia, hace una evaluación con los ojos y ve si es que el camino está mojado y me puedo caer, de esta misma forma lo hace este modelo de inteligencia artificial. Con eso, en el fondo, nosotros lo que esperamos es que, y esperemos que sea así, que nos transformemos en el próximo modelo de inteligencia artificial, tal como lo tiene Tesla para vehículos en ciudad, que nosotros lo tengamos para vehículos off-road. Desde Valparaíso, y eso es súper importante porque ustedes, me imagino que dentro de toda esta área de innovación y desarrollo tecnológico que ya ha tenido muy buenas repercusiones en el exterior, perfectamente se pudiesen ir a Santiago a mover sus sedes, pero han decidido quedarse acá, sí, en el Cerro Alegre. ¿Por qué? Sí, eso la verdad que ha sido una decisión bien consciente, no ha sido solamente por querer estar acá o porque no podíamos irnos a Santiago. La verdad que de hecho hoy día tenemos apertura de oficina en San Diego. Y decidimos quedarnos en Valparaíso. Yo creo que hay una razón que tiene que ver con que acá hay un ecosistema de innovación y emprendimiento muy fuerte. Este ecosistema, que de hecho hoy día se le conoce con el nombre de EIVA, que es un ecosistema que la verdad reúne a lo que es academia, a lo que es empresa, a lo que son entidades gubernamentales, gremios, y que en el fondo están todos luchando para poder hacer que esta región sea, podríamos decir, hasta quizá un próximo Silicon Valley, quizá incluso podríamos hablar de un Silicon Valpo. Y la verdad es que ese ecosistema que hoy día existe, además ha permitido de que nos empecemos a conocer todos los que estamos acá y generar las confianzas necesarias para poder hacer los trabajos en términos de innovación. O sea, también hay un deseo detrás personal, me imagino, también de ayudar a la región en esta área de desarrollo, porque también hay talento acá. Absolutamente, y de hecho ahí quizá viene la segunda razón, y que desde el punto de vista personal, yo tengo un arraigo con la región, tanto con Valparaíso como Viña del Mar. Yo nací en Viña, pero toda mi vida, desde muy chico hasta la educación en el colegio, la pasé en Valparaíso. Mi padre fundó un instituto tecnológico hace muchos años atrás, que fue uno de los primeros institutos de computación, en los años 70 estamos hablando, que era el Horner Institute, y la verdad es que ese sentimiento tanto de emprendimiento, de tecnología, lo llevo muy arraigado en mi padre, y por otro lado también la curiosidad y ese cariño por Valparaíso de los inmigrantes italianos que vienen por el lado de mi madre. O sea, hay varias cosas que se suman y en el fondo hace que esta carrera del desarrollo también que tú has tenido en Inervix y en tu otra empresa, también va con una satisfacción, me imagino, muy personal, muy íntima. Sí, absolutamente. De hecho, habiendo vivido 12 años en Santiago, la verdad es que, o sea, de hecho yo todos los fines de semana me devolvía para acá para poder estar en mi ciudad, en mi casa, estar viendo el mar, que no hay otra cosa más linda que estar ahí a la orilla del mar. Y sí, la verdad que hay un tema también emocional súper fuerte. Yo te estoy investigando y hay una frase tuya dando vuelta por ahí, ¿ya?, que dice: todos somos innovadores. Sí. ¿A qué se refiere? Básicamente a que todos tenemos el potencial de ser creativos y de hacer innovación. El ser creativo y lograr la innovación está radicado en habilidades que son conductuales y que todas esas habilidades se pueden entrenar. Muchas personas piensan que ser innovador es alguien que nació así, que está tocado por una varita mágica, y la verdad es que no pasa por ahí.
Ser creativo es algo que se entrena, uno puede entrenar hábitos de curiosidad, de networking, de preguntarse los por qué, de buscar las razones y causas profundas de los problemas para poder tratar de solucionarlos. Y ahí es donde están todas las fuentes de las ideas para poder llegar a generar innovación. Pero en esa misma línea, enmarcado en la industria 4.0, ¿el chileno se cree el cuento o no? Yo creo que el chileno es muy creativo. Yo tendería a pensar que incluso es de los más creativos que existe a nivel mundial. Sin embargo, lo que falta es que esa creatividad esté enfocada en concretar innovación. ¿Y por qué hago la distinción? Porque hay muchas ideas muy buenas, pero para que se transformen en innovación hay que concretarla y generar un impacto. Y esa parte de innovación, hay veces que nos quedamos en una innovación que es muy por encima. Se requiere una innovación que es un poquito más profunda y ahí está vinculado con otra característica del chileno, que es la aversión al riesgo. En general, el chileno no es tan propenso a tomar riesgo y ahí es parte de una de las cosas que frena un poco el tema de la innovación. Nos cuesta, en el fondo, salir de la zona de confort. Cuesta salir de la zona de confort, efectivamente. Pero es algo que sí se puede entrenar y algo que sí se puede lograr. O sea, nos falta creernos un poquito más el cuento que podemos generar y liderar estos cambios enfocados en el desarrollo tecnológico aquí, desde Chile y desde la quinta región. Y yo te diría que sobre todo hoy, después de la pandemia, vino todo un proceso de digitalización tan grande que hoy día ni siquiera tienes que viajar para poder hacer las cosas. Todo se puede hacer desde aquí. Y yo creo que un punto que hay que comprender es que los problemas que nosotros nos podemos encontrar en la región y que lo podemos dar una solución a través de ideas y proyectos innovadores, ese mismo problema puede estar acá en La Serena, en Iquique, en Lima, en Sao Paulo y en el resto del mundo. Entonces, la verdad es que si lo vemos por temas de potencialidad, o sea, absolutamente tenemos todas las oportunidades como para poder desarrollar una idea y llevarla hacia el mundo. Falta nomás correr ese riesgo y atreverse a salir de esa zona de confort. Si tuvieras que elegir un momento memorable en toda tu trayectoria profesional, basado en esta inteligencia artificial y todo este mundo que, ojo, es de aquí para adelante, que esto nos va a dar mucho más que hablar, ¿tienes algún recuerdo que puedas pensar en este minuto? Yo creo que es difícil filtrar uno solo, yo creo que son muchos, porque la verdad que todos los años he ido aprendiendo cosas nuevas, a pesar de que ya tengo mis buenos años, la verdad es que yo no dejo de aprender. Y si tuviera que rescatar un momento, podría ser primero cuando tomé la decisión de incorporarme a Inervix y en el fondo empezar a trabajar en conjunto con Ian para poder lograr este sueño de tener una empresa que permita hacer innovación profunda desde Valparaíso hacia el mundo. Pero por otra parte veo lo que pasó este año. Hace muy poco nos tocó estar en Los Ángeles a raíz de un concurso que ganamos por ProChile, que era el LA Readiness Investment, en donde fuimos a reunirnos con distintos inversionistas. Nos juntamos con Ian, de hecho está ahí al lado en San Diego, así que estuvimos toda una semana ahí trabajando y haciendo varios pitch de inversión. Y fue muy grato poder ver que las opiniones de todos los potenciales fondos de inversión que podían estar con nosotros estaban muy interesados en poder trabajar con nosotros, y de hecho ya hemos iniciado varias conversaciones, así que esperamos que esto vaya fluyendo para el próximo año. Lo esperamos también. Y para ir cerrando, ¿qué le dirías a ese Juan de 20 años? Que estaba seguramente en la universidad estudiando, me imagino, ingeniería civil e industrial? Tú claramente cuando entraste a la carrera, imagino que nunca pensaste que iba a terminar en esto. ¿Qué le dirías a ese Juan? Yo creo que lo primero sería de que si es que tienes que seguir confiando en que las cosas van a seguir adelante. Hay momentos que fueron estresantes, pero todo finalmente resulta, y si tuviera que darle un consejo es: trata de preocuparte menos, dale más tiempo a poder descansar, a compartir más con la familia y a poder justamente disfrutar todos esos momentos que finalmente van nutriendo el alma y te dan más fuerza e inspiración para seguir adelante con estos sueños.
Y la última, a modo de resumen, ¿por qué emprender desde Valparaíso? Uy, porque primero yo creo que es de las ciudades más lindas y entretenidas que hay. Estar aquí y hacer las cosas de aquí es súper motivador. Y además, acá en Valparaíso, por otra parte, también hay un montón de necesidades y problemáticas que se pueden resolver desde la tecnología, desde la innovación, y son las cosas que si estamos acá las podemos abordar. Súper, Juan. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, por también compartir tu perspectiva de cómo desarrollamos esta industria 4.0 desde la región de Valparaíso y hacia el mundo. Te pido que te quedes con nosotros y nos Perfecto. vamos a ir a una pequeña pausa para ir a nuestro siguiente espacio de nuestro programa. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta para dar inicio a un nuevo espacio de nuestro programa, una instancia donde hablaremos sobre temas relevantes del ecosistema. En esta oportunidad hablaremos sobre el transformador y fascinante mundo de la inteligencia artificial. Nos acompaña Juan, que ya estuvo con nosotros en el bloque anterior, y también se nos suma Edison y Gabriel. Gabriel Gatica es CEO de Artificial, Startup EBCT, Agrotech y Climatech e Industria 4.0. Gabriel ha liderado proyectos innovadores que combinan ciencia de datos, investigación y desarrollo tecnológico en Chile, Bélgica y Alemania. Además, es líder del Comité de Transformación Digital e Innovación de Cámara de Chile-Malasia y profesor de posgrado de Inteligencia Artificial. Edison Vázquez es CEO de JetAI, quien trabaja en el desarrollo de soluciones innovadoras de inteligencia artificial, liderando proyectos en industrias y organismos públicos. Además, es líder de la comunidad de inteligencia artificial LATAM AI. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Este conversatorio lo quiero empezar con una cifra de 2024. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Chile se ubica como uno de los países que se encuentra a la vanguardia de inteligencia artificial en la región de Latinoamérica. En ese sentido, ¿cómo se posiciona la quinta región en la cuarta revolución industrial?
Parto yo. Mira, yo creo que acá en la quinta región, si bien tenemos varias empresas que son industriales, y de hecho está la Asociación de Industriales, que es masiva, me parece que todavía no ha penetrado de la forma que debería penetrar las tecnologías de la industria 4.0. Y eso significa lograr no solamente la adquisición de datos en tiempo real, sino que también significa poder tomar decisiones en tiempo real. De cosas de poder justamente automatizar muchas partes de los procesos que hoy día son industriales en línea de producción. Me parece que si bien hay varios esfuerzos para poder avanzar en ello, pero desde el punto de vista de las industrias acá en la quinta región todavía falta por avanzar para poder adoptar, e incluso hay algunas empresas que todavía ni siquiera están adoptando lo que es el concepto de industria 4.0. Otra cosa es el desarrollo de tecnologías en la industria 4.0 y que ahí hay un ecosistema de innovación e emprendimiento muy interesante y muy bullante que hoy día está brindando de este tipo de tecnología a industrias no solamente acá en Chile, sino que en el extranjero, hacia el área minera, y que bueno, también lo encontramos en las empresas de acá de nuestros colegas que están brindando este tipo de tecnología. Y obviamente quizás ese es un llamado a que las empresas de la región aprovechen el talento regional y local para poder implementar este tipo de tecnología. Edison, Gabriel, ¿también están en línea con lo que dice Juan? Sí, mira, con respecto al ILIA hay un punto súper importante de que si bien Chile lideraba en cuanto a adopción, la verdad es que no estaba bien posicionado en todo lo que era infraestructura, política estaba súper bien, pero en lo que era adopción, ahí nos faltaba harto para trabajar como país. Y también estoy de acuerdo con Juan de que acá en la región hacen falta las instancias también, y diría que el compromiso de la industria en estar mirando el talento local, en potenciarlo y en general aquellas oportunidades para las personas que estamos entrando en este nicho, que estamos desarrollando soluciones en este mundo. ¿Qué nos falta para adoptar, Gabriel? Hola, mira, yo estoy de acuerdo con varias cosas. Con relativo al indicador de índice de inteligencia artificial en Latinoamérica, me parece que marca tendencia, ¿ya? Como todos los indicadores, ¿ya? Como las encuestas, una encuesta te dice una tendencia que va hacia el alza. Entonces aquí no está diciendo que Chile va por el camino correcto, pero yo creo que en la bajada regional es caso a caso. Por ejemplo, uno puede hablar de la región, pero la adopción hacia una nueva tecnología, o en este caso una revolución tecnológica, que es la cuarta revolución industrial, en mi opinión, requiere de una acumulación de conocimiento, y de conocimiento que tiene que ir de la mano con política y con apoyo privado. Por ejemplo, no es lo mismo la adopción tecnológica de la cuarta revolución industrial en Catemu que lo que es en Viña del Mar, siendo todos parte de la misma quinta región. Lo mismo pasa en el país, no es lo mismo en Santiago, en una comuna, por ejemplo, como Providencia o Vitacura, que en otra como puede ser Estación Central o San Bernardo. Entonces yo creo que también es importante definir cuál es el punto cuando uno dice, ok, entramos a la cuarta revolución industrial, porque a eso se refiere la industria 4.0. También influye mucho en la matriz productiva, porque si la matriz productiva está enfocada hacia hacer productos tangibles, por ejemplo, no sé, empaquetar bolsas de té o vender productos como frutos secos, por ejemplo, para exportar, tú, aunque lo sofistiques demasiado, no vas a generar un fruto seco digital, ya va a seguir siendo algo tangible. Yo pienso que para que nosotros como región podamos tener la posibilidad de industrializarnos digitalmente, para avanzar con tecnologías exponenciales como cloud computing, que comentaba Edison por el tema de infraestructura, o como lo que comentaba Juan, de un tema ya más macro, pienso que lo que más tiene que influir es que se generen nuevos modelos de negocio enfocados a exportar tecnología digital. Entonces tú, cuando exportas tecnología digital, tienes que ser un nativo digital, y por ser nativo digital automáticamente partes con la cuarta revolución industrial. Es lo mismo que pasó en el paso de la primera a la segunda. En la primera revolución industrial se domesticó el vapor de agua. Entonces tú con el vapor tenías fuerza motriz que hacía que generara su movimiento cinético, y con eso tenías un motor a vapor. En la segunda revolución industrial se domesticó el electrón. Entonces pudimos tener
corriente eléctrica y con eso tener la bombilla eléctrica y el motor eléctrico. Y entonces la gente que parte su industria, por ejemplo, Henry Ford, con el proceso fordiano, parte con energía eléctrica. Entonces se diferenció automáticamente de toda su competencia que seguía con vapor. Entonces es lo mismo que pasó un poquito por generaciones. Aquí falta que haya una generación de empresarios o empresarios que se adapten, se conviertan con transformación digital, que su modelo de negocio utilicen este stack tecnológico como elemento fundamental, porque si no lo utilizan te van a ver como un bicho raro y no van a confiar en ti, y el salto al vacío, que es cuando ellos dicen ya, a ver, muéstrame cómo funciona esto, va a ser más fácil porque ya va a ser parte de su stack. O sea, ahora, para cerrar ese punto, una de las dificultades que vemos, incluso lo conversamos con Edison un poquito antes del programa, en una conversación de un cafecito por ahí, fue que coincidimos que hay como un temor. Entonces, como la gestión directiva de la empresa, como no están acostumbrados a trabajar con esta tecnología, hay un cierto temor a cómo yo invierto dinero, cuánto es mi costo hundido, por ejemplo, para probar esta tecnología. Entonces siempre cuando parten con ese costo hundido, que en realidad es una inversión, no logran cuantificar el potencial, ¿ya? Entonces siempre va a estar ese temor de que para invertir en inteligencia artificial tengo que considerarlo como costo hundido. Realmente no es eso, es saltar de la tercera revolución industrial a la cuarta. ¿Y hay empresas o hay sectores empresariales que han avanzado más en inteligencia artificial? ¿Alguno que destaque dentro de ello? Yo creo que hoy día, no sé si tanto en el desarrollo, pero sí en el uso de inteligencia artificial, podríamos decir más el área retail. De hecho, eso mismo lo decía yo. Retail hoy día... Términos como servicio al cliente, imagino. Claro, pero en seguridad harto. Ya. Sí. De hecho, han invertido fuerte. Sí, y yo te diría que al final es como usar inteligencia artificial, pero también desde un punto de vista más superficial, que en el fondo son los usos más fáciles de la inteligencia artificial. Sí. Yo creo que ahí retail sí, absolutamente, pero independiente de que sea más fácil, hace que el uso que le estén dando efectivamente está más avanzado que otras industrias que hoy día no lo están haciendo. Y que pudiesen hacerlo. Por ejemplo, agricultura. Sí, ellos han normalizado, digamos, el uso al menos en ciertas áreas de inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo con eso. Y hay igual algunas limitantes, por ejemplo, que ahora se están abordando a través de las políticas públicas, como lo que es la protección de datos también, que es un tema súper importante. Que los organismos públicos, para poder abrazar la inteligencia artificial, por ejemplo, la información no puede salir del país. Entonces ahora por eso están todas esas iniciativas de data center públicos, de estos fondos que están de supercomputadores para inteligencia artificial, que buscan fomentar también que como país abracemos la inteligencia artificial y generar las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y desde sus áreas de trabajo, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en modelos económicos y de negocios? Mira, de hecho yo creo que eso viene muy de la mano con unas cosas que comentaba Gabriel, que finalmente es cómo la adopción de lo que es la cuarta revolución industrial efectivamente hoy día ha sido un poco frenada por varias empresas porque o le tienen miedo o no saben bien cómo implementarla o no cuantifican su valor. Pero la información está para que las empresas quieran... Yo creo que está la información, sí, absolutamente está la información, pero sin duda todo cambio requiere un sacrificio y muchas veces los empresarios no están tan dispuestos a correr ese riesgo porque ven que el modelo de negocio igual funciona. Es lo que hablaba un poco en el bloque anterior de salir de la zona de salir un poco de la zona de confort. Ustedes en sus equipos de trabajo, porque claramente ustedes están en el mismo rubro, pero cuando se enfrentan a otro equipo de trabajo, cuando toman un proyecto, ¿ven también este miedo, un poco de este rechazo de salir de la zona de confort? Sí. De hecho, con Gabriel hablamos un punto también importante, también en el spin-off, que tiene que ver con el mindset también, que se ve mucho de los empresarios que vienen con un mindset donde la innovación no está en el día a día. De hecho, muchos estaban probando innovación y se acerca esto, digamos, a esta inteligencia artificial que viene a acelerar mucho el proceso de esta revolución industrial, y se entiende porque la revolución industrial, la última, hace cuántos años fue, entonces creo que eso
ese cambio de mentalidad es lo que hay que trabajar, y la forma más compleja es cómo comunicar el valor para que esto se haga efectivo, porque yo creo que la información está, pero hacen falta más instancias en que sea más clara. Por ejemplo, ves que uno va a eventos de inteligencia artificial, te hablan de la investigación, el último que están haciendo, pero resultados, por ejemplo, no se habla mucho de resultados. Las empresas que lo están haciendo no están compartiendo sus resultados, por ejemplo. De hecho, yo creo que hay un punto que es fundamental, y que es cómo nosotros vemos que esta tecnología genera un impacto en el modelo de negocio de las distintas compañías. Porque si siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de, ¿sabes qué? Si vamos a colocar, no sé, sensores para poder mejorar X toma de datos, y eso va a impactar en la eficiencia, sin duda la eficiencia llega a un punto en que no podéis llegar a ser más eficiente, vais a tener un tope. ¿Podéis reducir costos? Sí, efectivamente, pero también vais a tener un tope. ¿Cuál es el tema? Es cuando tú empiezas a mirar el impacto que puede tener la inteligencia artificial y lo que es la industria 4.0 en los ingresos económicos de las empresas, en cómo impacta el EBITDA finalmente, en el fondo lo que son los resultados, finales. Y por eso, para mí, y esto es una teoría que vengo acuñando hace un tiempo atrás, es que la inteligencia artificial se va a transformar en lo que se llama un nuevo factor productivo. Si nos remontamos así como, para no dar mucho la lata, pero teorías económicas clásicas como de Adam Smith te plantean de que hay ciertos factores productivos, que el capital, la tierra, y las personas. Sin embargo, hay otro factor productivo que viene siendo el empresario, que hace que esto ande. Y hay un quinto factor productivo que para mí es el que viene ahora, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Básicamente porque la inteligencia artificial permite acelerar justamente todos los procesos. Y ya es algo que no solamente depende de que el empresario lo gestione, es algo que tú puedes hacer que funcione en forma autónoma, y por lo tanto permite hacer un multiplicador de todos los esfuerzos que uno tiene dentro de la compañía. El hecho de liberar tiempo, justamente lo que va a hacer es poder impactar a las personas a que le dediquen más tiempo de análisis, a impactar el modelo de negocio y por lo tanto hacer crecer la compañía. Y este setup mental, porque hablamos de la comunidad en general, pero también tenemos un punto súper importante respecto a las universidades. Este setup mental se está haciendo también, por ejemplo, en las mallas curriculares o en el programa de las universidades en temas de inteligencia artificial. Es un buen punto. Yo, por lo que he visto hasta ahora, sí, en la parte de posgrado hay muchos que están sacando diplomados en inteligencia artificial o magíster. No sé si tanto en el tema de pregrado, y que ahí hay un mindset que tiene que ver con cómo yo aprovecho la tecnología existente para poder resolver problemas, más allá de cómo yo implemento inteligencia artificial porque hay que implementarla, sino que cómo la enfoco. Particularmente, de hecho creo que Gabriel participa también como profesor en diplomado, a mí también me toca participar dentro de un diplomado de inteligencia artificial. Creo que es algo que se está cada vez tomando más fuerza, pero como insisto, creo que hay que darle esa mirada en la malla curricular de cómo yo enfoco la resolución de problemas con tecnología. Sí. Y Gabriel, desde tu mirada como profesor también de posgrado, ¿se hace este setup? A ver, depende, todo depende. Depende del enfoque de la carrera, ¿ya? Porque hay carreras que son más tecnológicas por defecto. Entonces, hay carreras que ya tenían esto como dentro de su carrera. Por ejemplo, la carrera telemática en la Federico Santa María, ya los estudiantes de pregrado vienen con esta capacidad, no sé, hacer detección de visión por computadora o analítica, con herramientas que ya están que ya están disponibles, entonces ellos las pueden implementar en sus tesis, o también creo que en la Universidad de Chile también hay harto eso. Entonces hay ciertas universidades que sí tienen un enfoque de pregrado, pero siempre, si lo miramos desde el punto de vista de implementación y desarrollo, ahora como el stack tecnológico de la inteligencia artificial es tan amplio, que hay una nueva línea, ya no hay que ser experto en programar. Ahora tú puedes con un no code, o sea, sin programar, tú conectas flechitas
y vas conectando con base de datos y automatiza un proceso con inteligencia artificial con cero programación. Entonces, ahora tú bajaste la barrera, ya no tienes por qué ser ingeniero para poder hacer esto. Entonces, tú sin saber programar, puedes ahora perfectamente dejar carreras, por ejemplo, no sé, de periodismo o derecho, o no sé, con derecho con el tema de Legal Tech, por ejemplo, conectado inteligencia artificial generativa, por ejemplo, con las carreras. Y quisiera ahí, mencionar un punto, que la inteligencia artificial como tal es una tecnología, ¿ya? Es una tecnología y que se basa en distintas etapas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la primera etapa, primera ola de inteligencia artificial, que se basó en conocimiento fundado en el ser humano. Por ejemplo, cómo yo replico el conocimiento de un ser humano en una computadora. Por ejemplo, las primeras máquinas que jugaban ajedrez, esa que, la del Deep Blue que le ganó a Garry Kasparov, es de la primera generación, porque tenía un montón de base de datos humana hecha a mano, y eso se logró automatizar por fuerza bruta y conseguimos esa línea de programa. Después tuvo la segunda ola de inteligencia artificial, que es la basada en el aprendizaje de Machine Learning, que como insumo utilizó grandes conocimientos de información. Entonces se cambia el paradigma, tenía ejemplos, el output, y entrada, input. Entonces lo que cambiamos de paradigma es que antes yo programaba la inteligencia artificial, y la segunda, la salida es un programa. Entonces se cambia de el factor de un lado para el otro y nos convertimos en esta segunda etapa. Y en esa etapa salieron muchas aplicaciones, por ejemplo, aprendizaje supervisado y no supervisado. En el supervisado tú vas guiando un poquito cómo aprende la IA, enseñándole factores de detección de patrones, y guiando un poquito cómo funciona el sistema. Y con el Deep Learning, no, tú dejas que la máquina busque sus patrones y los genera. Y en la que estamos ahora, en la tercera etapa, en la época era de adaptación contextual, estamos en la época de inteligencia artificial generativa. Entonces todos hablamos de inteligencia artificial porque se contextualiza en grandes sistemas de lenguaje que se llaman los LLM, y con ello tienen la capacidad de conversar contigo, y por eso estamos tan interesados. O sea, esto hace 2 años atrás el estado del arte era bien similar. Estábamos con el GPT-3, GPT-2. La diferencia es cómo conversa, y lo tiene en el celular. Es un tema que todos quieren conversarlo, hasta mi abuelita habla con Meta, ¿cachai? Entonces es súper divertido. Entonces ahora como que mi mamá le pregunta de Meta cosas, y entonces como que ya se vuelve parte de la cotidianidad. Sí, por ejemplo, ayer ChatGPT se cayó. Sí, se cayó por primera vez. Yo lo necesitaba. Yo también lo necesitaba, porque se cayó ChatGPT. Y uno ya está súper acostumbrado. O sea, los memes aquí por acá, uno se metía a la plataforma de X, y toda la gente reclamando y toda la gente esperando de cuánto se iba a reiniciar, y en verdad se ha hecho una herramienta para todas las personas a nivel general, en todas las dimensiones, empresarial, personales, es algo súper cotidiano. Lo que pasa es que ChatGPT consiguió eso, que la IA generativa finalmente permitió que, digamos, esté en boca de todos. Sí. Yo diría que, y hablando un poco lo que comentaba respecto a la academia, creo que aún hace falta, porque igual la academia siempre ha tenido esta característica de no poder seguir el ritmo de la industria. Absolutamente. Y creo que ahora la industria, de hecho, se está complicando con esto que está pasando con la inteligencia artificial, porque realmente cada 2 meses sale un modelo en verdad que viene a cambiar la forma como uno está haciendo las cosas. De hecho, nosotros como que estamos bien metidos en este mundo, nos damos cuenta que estamos aprendiendo a ocupar a uno, estamos y sale otro. Y aparece otro. Sí, y esa brecha cada vez se acorta más también. Y eso es lo que quería comentar, que creo que ahí la academia tiene una tarea que me parece súper también difícil de hacer, que es cómo adaptarse a este ritmo, porque de hecho yo diría que, y solamente para cerrar el punto de cuanto a los posgrados, yo he visto que sí, ahí se está haciendo harto trabajo en distintas universidades que lo están incorporando, pero yo diría que lo que hace falta es incorporando en todos los niveles y de todas las formas posibles, porque esto no es solamente para los investigadores, no es solamente para los posgrados, sino hay una parte práctica también de, por ejemplo, ingeniería, en educación, en el área de salud, que es súper práctico y perfectamente podrían ocupar esta herramienta y darle el uso. ¿Quién mejor que ellos que conocen digamos? En ese sentido, en cuanto al mercado, ¿cómo convertimos esta idea en algo que se pueda vender? En algo que cuando tú hablas con la persona no sea que esté hablando algo extraño. ¿Cómo lo hago?
De hecho, justo iba a comentar algo similar porque si bien en las mallas curriculares tú tienes en algunos casos más técnicos que hablan de temas de inteligencia artificial y todo eso, pero finalmente eso está enfocado en que tú puedas desarrollar algo. Y ese desarrollo es fundamental que vaya a resolver una problemática de mercado o una problemática de empresa, pero finalmente resolver algo. Si seguimos desarrollando temas de inteligencia artificial para poder usar inteligencia artificial y porque queremos implementar inteligencia artificial, al final es como, oye, vamos a hacer algo que es lo que está de moda sin pensar el por qué. Yo creo que ahí hay un punto que es súper esencial, que es antes de decir, oye, ocupemos inteligencia artificial porque ahora si no te subís te va a llegar atrás, es, oye, primero veamos cuál es la problemática que hay dentro de la empresa, o como persona, o como sociedad, o como la ciudad en general, se quiere resolver, para luego decir, oye, la vía o la estrategia para poder abordarlo. Hay una patita que quizá es inteligencia artificial o incluso ni siquiera es inteligencia artificial, puede ser otro tipo de tecnología. Automatización a veces. Hay veces que ni siquiera es visión artificial, por ejemplo, es meramente procesamiento de imágenes. Entonces creo que ahí hay un punto que es súper esencial que hoy día se está obviando por el lado académico, que es, oye, ¿cómo yo recorro el proceso de saber implementar inteligencia artificial, no solamente desarrollarla y usarla? Entonces, bueno, y yendo también a cómo hago que esto se adopte, también hay que derribar algunos mitos. Yo creo que hoy día se le ha entregado cierto tipo de superpoderes a la inteligencia artificial y no hay que perder de vista que la inteligencia artificial viene siendo modelos matemáticos. Y eso no hay que perderlo de vista, porque hay mucha gente que hoy día, cuando se pone a conversar con ChatGPT, piensa que detrás hay básicamente una entidad con conciencia y que en el fondo prácticamente se va a apoderar del mundo. Entonces, ahí hay una barrera a romper, que es entender que detrás hay modelos matemáticos, que en el fondo estos son conceptos de redes neuronales, las cuales hay una serie de matrices y números, no nos vamos a poner más complicado que eso, pero hay que entender que esos modelos matemáticos finalmente, si bien es sorprendente lo que podemos lograr con esos modelos matemáticos, pero así todo, si vemos, no sé, 50, 100 años atrás, el hecho de poder lograr con modelos matemáticos lanzar un cohete a la luna también era bastante sorprendente. Entonces, son herramientas y eso no hay que perder de vista, que son herramientas, nada más que eso. Sin duda la inteligencia artificial es un tema que es de aquí para adelante, o sea, vamos a estar por mucho tiempo hablando de esto, como decía Edison, cada 2 meses sale algo, después va a salir cada 1 mes y quizás vamos a tener actualizaciones en mucho tiempo más y muy seguida, ¿no? Les quiero agradecer, chicos, por acompañarnos en este bloque, por su disposición y por compartir también sus perspectivas y su mirada dentro de lo que es la industria 4.0. ¿Sí? Muchas gracias por venir acá, así que los invitamos a que nos sigan al próximo capítulo de La Quinta Emprende.